Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta cuarta edición de la sesión de los diálogos para la utopía. Estamos muy contentas y contentos porque nos acompañan Luisa Montes y Justina Lee, que nos van a hablar de dos perspectivas para repensar las relaciones económicas. Les comento primero que Diálogos por la Utopía es una iniciativa de UDG Virtual para comunicar y dialogar sobre temas de ciencia, sobre temas sociales, organizados por el Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales y el programa de extensión. Y bueno, el objetivo es promover el diálogo y la reflexión en torno a la agenda global a favor de la igualdad y la transformación social. En este caso vamos a hablar de las relaciones económicas. El título de Pensarnos más allá del capitalismo es una especie de invitación a pensar o a cuestionar estas relaciones económicas en las que hemos crecido y que de alguna manera hemos naturalizado. Nos acompaña, como les decía, Luisa Montes. Ella trabaja en Ecovalores y la banca ética latinoamericana. Es especialista en finanzas sustentables, inversión responsable, información y análisis ESG, manejo de riesgo socioambiental, negocios sociales e inclusivos y emprendimiento social. Es licenciada en Economía por el ITAM, maestra en Desarrollo Económico por la London School of Economics, es Lead Fellow del Programa de Liderazgo y Medio Ambiente de la Fundación Rockefeller, maestra en Economía y Medio Ambiente por la Universidad de San Andrews, gracias a la beca Chevening que obtuvo en 2018. Es docente de la Cátedra de Economía Ambiental de la Universidad de Medio Ambiente, cofundadora de Latins IF, hoy Comité Asesor para América Latina de los Principios de Inversión Responsable de la ONU, y cofundadora del primer campo de energía de México, de la economía del bien común y de la banca ética latinoamericana. Es alumna de Satish Kumar en Schumacher College y practicante de Regénesis. Nos acompaña también Justina Lee. Justina Lee es miembro de la organización Economía Feminista o Feminista, una organización interdisciplinaria que se dedica a visibilizar las desigualdades de género a través de la difusión de datos, estadísticas, contenidos académicos y producción original orientadas a todo el público. Justina es parte de la comisión directiva y coordina el área de internacionales. Actualmente finaliza sus estudios en economía en Berlín y vive en dicha ciudad desde hace 3 años. Además es activista feminista y participa del movimiento de mujeres argentino y alemán. Bienvenidas ambas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nombre de toda la comunidad de UDG Virtual. Y bueno, para empezar, quisiera invitar a la reflexión a nuestros participantes y nuestras participantes acerca de este esquema de relaciones económicas en las que hemos crecido y que hemos naturalizado y poco cuestionamos, unas relaciones económicas que nos han llevado a tener un planeta con una visible desigualdad social, en donde se han corporativizado servicios básicos relacionados con el ejercicio de los derechos humanos como la salud, la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo personal. Es un sistema que depende de recursos públicos y libres, como el aire, como el agua, como la flora, como la fauna, y también depende de un cúmulo de trabajo no pagado que contribuye a la generación de la riqueza y la reproducción de la vida, en este caso un trabajo que realizan en su mayoría las mujeres, tanto en el trabajo agrícola como en el trabajo doméstico. Y bueno, creemos que es un tema muy pertinente para dialogar, sobre todo para conocer de qué otras formas podemos relacionarnos económicamente que no se base en la opresión y no se base en la depredación del medio ambiente, porque sí creo que ya llegamos al punto de no retorno en nuestra relación con la naturaleza y necesitamos tomar decisiones muy fuertes. Entonces, yo les preguntaría a ambas, me gustaría empezar con una pregunta muy general respecto a qué propone la economía ambiental y qué propone la economía feminista en el sentido de
cambiar un poco esta relación, estas relaciones económicas distintas a las que estamos como acostumbrados a vivir. ¿Qué es lo distinto que propone la economía ambiental? Si quieres, empezamos contigo, Luisa, y qué propondría, por otro lado, la economía feminista. Ok, muchas gracias. Buenos días. Pues con mucho gusto de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Noemí. Bueno, ¿qué propone la economía ambiental o la economía del bien común, que es un poquito lo que yo les quería platicar? Primero, déjenme presentarme. Como les decía Noemí, yo soy economista, estudié en el ITAM y como para los que no conocen el ITAM, porque estoy viendo aquí en los participantes, tenemos personas de Colombia y de otras partes de Latinoamérica. El ITAM es una escuela de economía liberal, muy en el estilo de la economía, del estilo de la escuela de Chicago, ¿no? Donde se producen, digamos, economistas muy, eh, como les decía, liberales, en donde pensamos, al igual que Adam Smith, que la mano invisible del mercado nos va a llevar al mejor, a un óptimo del mercado, en donde todos vamos a poder tener un bienestar, ¿no? Así fue como, pues, el ITAM empezó hace muchos años y así es como nos enseñaron, ¿no? O sea, cómo le hacemos para que cada individuo, persiguiendo sus propios gustos, necesidades y su propio bien, digamos, personal, puede llegar a un óptimo donde todos estemos muy bien. Y obviamente eso se podía dar en economías donde el ingreso fuera mucho más igual que el de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea en México para plantear este modelo que ahora se le ha llamado como neoliberal? En realidad es un modelo liberal, ¿no? Donde el gobierno debería de participar lo menos posible, de dejar que la libre empresa se desarrolle y entonces cada uno perseguir sus propios objetivos, ¿no? Efectivamente, en un caso como el de México, no era tan fácil dejar que el libre mercado resolviera todos los problemas que tenemos, porque la diferencia que tenemos en los ingresos en la educación entre las personas que más ingresos tienen, los que menos tienen, es muy grande, ¿no? Pero la idea de seguir este modelo era que se iba a dar lo que se conoce como el trickle down effect, ¿no? Entonces, es que las empresas grandotas que iban a beneficiarse mucho con la apertura de la economía que empezó en el año 94 con el Tratado de Libre Comercio, iban a crecer más porque iban a poder vender al extranjero, iban a poder comprar insumos más baratos, íbamos a tener una fuerza laboral más preparada y entonces se iban a ser grandes y ricas. Y el trickle down effect era que cada vez los trabajadores que estuvieran en estas fábricas iban a ganar más, se iban a capacitar más, y esto a su vez a las empresas que les vendían, a sus proveedores, y así hasta que hasta abajo sacáramos de la pobreza extrema a las personas que estaban en la pobreza extrema, ¿no? Esa era la idea. Ahora, ¿por qué teníamos esta idea? Bueno, porque veníamos de una época del desarrollo donde estábamos tratando con una economía cerrada, tratando de impulsar a las empresas mexicanas, donde no podíamos comprar bienes en el extranjero, y eso no había funcionado. Solamente se habían generado empresas mexicanas medianas y muy malas, con muy mala calidad, pero no les importaba mejorar la calidad, porque como no tenían competencia externa, pues entonces ellos podían seguir vendiendo sus bienes fueran los que fueran, ¿no? Entonces, este fue el modelo que sustituyó de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, bueno, qué nos lleva, no sé, 30, 40 años de esto? El trickle down effect no se dio de la manera como estábamos pensando, y al contrario, las diferencias entre los ingresos, digamos, de los dueños de las empresas y de los trabajadores se fue abriendo cada vez más. Lo interesante de este efecto es que no es solo en México, en todo el mundo sucedió lo mismo. Justina no me dejará mentir, pero hasta en Alemania se han hecho estas diferencias mayores, que eso me impresiona muchísimo. Entonces, esto es como una introducción de dónde estamos ahorita, ¿no? Ahora, el asunto es a dónde vamos. O sea, yo estoy seguro que hay muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que ya se demostró que el comunismo y el socialismo tampoco fueron una solución, ¿no? Entonces, lo que propone la economía del bien común es, vamos a seguir con una economía que sí sea una
de mercado donde cada quien pueda perseguir su propio beneficio y que prontamente podamos cada uno hacer digamos, desarrollar nuestras mayores virtudes, nuestras capacidades, pero que tenga como un límite, ¿no? O sea, que las empresas no puedan crecer al máximo como quieran, porque si ustedes se fijan en la naturaleza, cuando algo crece sin ningún control, eso es lo que conocemos como el cáncer, ¿no? Entonces, si en la naturaleza no se da, no tiene por qué darse en la economía. Entonces, la idea es que cuando las empresas ya crezcan a un cierto tamaño, ayuden a otras empresas a crecer, ¿no? Y entonces, lo que plantea la economía del bien común es vamos analizando a las empresas, vamos calificando a las empresas, a ver qué tanto ya una empresa que va creciendo empieza a ayudar a otras empresas a crecer, ¿no? Ese es digamos, uno de los principales, instrumentos de la economía del bien común. Digamos que tiene tres, pero uno de ellos es esto de la matriz del bien común, en donde se analiza cómo las empresas están desarrollándose en cuanto a la sociedad, a sus trabajadores, a la ética que siguen. Y para los que no conozcan a la matriz del bien común, les puedo decir que se parece mucho a la certificación de empresas B. Las empresas B, que son como los Benefit Corporations, son aquellas empresas cuyo objetivo ya no es únicamente maximizar utilidades, sino maximizar el bienestar común, al igual que las empresas del bien común. Entonces, si quieres, Noemí, me detengo aquí para darle oportunidad a Justina y después dialogar en estas dos visiones. Sí, Luisa, muchísimas gracias, además por esta contextualización tan clara y tan interesante. Creo que nos da como nos pone los cimientos para seguir dialogando. Justina, te cedemos la voz para que nos platiques la economía feminista. ¿Qué grietas ven el capitalismo y actual, moderno que estamos viviendo y qué propone? Bueno, en primer lugar, hola a todas, todes y todos. Primero quiero agradecer la invitación. Me pone muy contenta que podamos trazar lazos internacionales. Yo en lo particular, nada, soy argentina y estoy viviendo en este momento en Alemania. Bueno, quizás cambie un poco la perspectiva con la que yo voy a hablar de la que viene hablando Luisa, pero igual me parece que la variedad de opiniones es interesante para seguir pensando y seguir discutiendo. Para empezar a hablar de qué es esto que llamamos economía feminista, primero está bueno decir que así como decimos los feminismos, que no hay un solo feminismo, porque hay distintas perspectivas feministas, también tenemos distintas economías feministas y distintas formas de pensar a las economías feministas. Esto es porque, bueno, las distintas miradas feministas de la economía presentan una gran pluralidad de enfoques, porque las mismas suelen combinarse con algunas de las perspectivas económicas que ya existen. Para ordenar un poco el marco teórico, voy a usar una división que usa la autora Amaya Pérez Orozco, es una economista feminista española, y ella las divide en economía del género, la economía feminista integradora y la economía feminista de la ruptura. La economía del género se caracteriza por, digamos, heredar valores propios de la economía más ortodoxa, la economía más liberal, digamos, principalmente por el valor de lo individual, por el valor de la meritocracia y la igualdad de oportunidades por encima de la igualdad de los resultados. Con esto me refiero a, quizás no se enfoca tanto en que haya una igualdad de resultados, a que todos los sujetos alcancen derechos básicos como por ejemplo la alimentación o el acceso al agua, sino que se enfoca mucho más en que haya un piso de igual de arranque para, por ejemplo, desde la perspectiva más de género, no sé, que haya más mujeres en puestos directivos o que haya más mujeres que puedan ser, entre comillas, explotadoras. Entonces, este tipo de perspectiva considera que la igualdad no solo es posible dentro de una economía social de mercado, sino que incluso augura que sería muy beneficiosa para la misma. Por otro lado, tenemos a la economía feminista integradora y a la rupturista, que reconocen quizás que los problemas en el capitalismo son estructurales, pero que igual estas dos tienen de alguna forma sus propias diferencias, ¿no?
La economía feminista integradora sería algo así como se le suele llamar a los reformismos, ya que propone integrar conceptos y contenidos que emanan del feminismo dentro de la lógica de los mercados, o sea, no se aleja de una crítica más subversiva, digamos. Y por último, la economía feminista de la ruptura sí presenta quizás un quiebre un poco más marcado respecto a las ideas heredadas del paradigma neoclásico, ya que piensa e interviene a un nivel más estructural, repensando los conceptos y formas de medición en la economía. A través de esta matriz de pensamiento, intenta operar sobre las desigualdades, sus reivindicaciones implican en el fondo una ruptura y una reformulación del sistema socioeconómico actual. Por eso, a diferencia de la postura de Luisa, yo voy a enfocarme más que nada en este enfoque de la economía feminista de la ruptura, para intentar más que nada pensar a la sostenibilidad de la vida desde un lugar más subversivo, si se quiere, con respecto al sistema económico actual, particularmente porque, bueno, hoy, como todos ya saben, nos encontramos en una situación en donde es raro hacer un análisis separado del hecho de que estamos viviendo una pandemia que es de origen zoonótico, que es propio del avance feroz que hemos hecho, digamos, como humanidad sobre el ambiente, de forma completamente desplanificada y desmedida, y una pandemia que no afectó a todos por igual, sino que acrecentó las desigualdades que ya existían, y que de alguna forma vino a decir, bueno, profundicemos lo que ya estaba, ¿no? Y creo que las herramientas, por lo menos de las economías, de los modelos económicos que nos enseñan en las universidades, lo analizan de un lugar como, bueno, la pandemia quizás fue una externalidad negativa, ¿no? Como un efecto negativo completamente externo, que no tuvo nada que ver con el sistema de producción, sino que fue, bueno, una externalidad. En particular, no sé, pienso en Latinoamérica, donde tenemos una gran porción de pobreza urbana, esto no es novedad, digamos, por ejemplo en Argentina la cuarentena significó cerrar barrios que no tenían ni la infraestructura necesaria para seguir las recomendaciones sanitarias, y a su vez el parate productivo dejó sin trabajo a grandes porciones de la población, especialmente a quienes tenían trabajos, por ejemplo, que no estaban registrados, lo que nosotros decimos trabajos informales, donde, bueno, hay una realidad, y es que la mayoría somos mujeres en esos trabajos, es este fenómeno que se le dice feminización de la pobreza, en donde el 70% de las personas más pobres en el mundo son mujeres. Particularmente, citando otro ejemplo de la Argentina, más de 20.000 mujeres trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, perdieron su trabajo, por ejemplo, y esto hablando solo de quienes estaban registradas, porque bueno, no conocemos la situación de la mayoría de las trabajadoras de casas particulares que no tienen regularizado su trabajo, que de hecho la mayoría de las trabajadoras de casas particulares no están registradas en el sistema laboral formal. Así que, nada, es aún más sencillo, digamos, para las personas de este sector laboral que hayan perdido su trabajo durante todo este tiempo, y que nosotros no tengamos un dato concreto. Entonces, bueno, la pandemia y su consecuente cuarentena, que impactó de forma diferenciada a las personas según sus condiciones socioeconómicas, su género y todas las desigualdades que venimos evidenciando hace muchísimos años. Todo esto trajo al mundo un panorama de incertidumbre total, un conjunto de decisiones que en muchos aspectos son inéditas. Los gobiernos se enfrentaron a una situación completamente inédita, y que quizás no estaban escritas en ningún libro o en ningún manual de economía. Bueno, las bolsas de acciones se desplomaron y mostraron con mayor fuerza qué y quiénes están detrás del motor económico, y nos invitan a pensar más allá de la lógica económica tradicional, ¿no? Una lógica que en tiempos de crisis, de alguna forma, invisibiliza aún más a quienes resisten en la primera línea con sus vidas y su fuerza de trabajo, y hoy más que nunca podemos ver qué y quiénes mueven el mundo, y qué queremos priorizar como seres humanos y seres sociales, ¿no? Estamos hablando de una clase trabajadora y un sector que es altamente feminizado, que suele estar dado por sentado y suele ser poco reconocido. Son quienes básicamente nos alimentan y sostienen nuestra vida. Entonces, por otro lado, creo que hoy más que nunca se pone en evidencia uno de los aportes centrales de las economías feministas,
y es la interdependencia de los individuos, esto que llamamos cuidado. Todas, todos y todos necesitamos cuidados, no solo al principio, cuando somos bebés y niños, o al final del ciclo de la vida, sino también durante, porque también nos enfermamos, o porque también, nada, somos sujetos emocionales y no somos constantemente racionales y estamos todo el día maximizando nuestra utilidad, y aún más en tiempos en donde, nada, muchos tenemos que encerrarnos en nuestras casas y quizás nuestra salud mental no está en su mejor momento, digamos. Entonces, bueno, para finalizar y seguir continuando con el debate, la economía feminista de la ruptura, también lo que es importante para mí del análisis que esta perspectiva tiene es cómo entiende las crisis, y las entiende de una forma distinta a la lógica tradicional, porque entiende las crisis como que aquellos momentos en los que los procesos que permiten que la vida suceda entran en riesgo o dejan de funcionar. Y por ejemplo, si pensamos en la crisis del 2008, en cuando se desplomó el mercado financiero, primero en Estados Unidos y luego en Europa y luego irrumpió en el resto del mundo, por ejemplo, la economía feminista de ruptura dice, bueno, la crisis no fue el estallido en sí, sino que es la misma, es multidimensional, es profunda y anterior a su expresión más acabada. En este sentido, esta perspectiva nos brinda una mirada que es quizás un poco más heterodoxa y que nos puede ayudar a pensar las crisis de una manera más holística, una manera más estructural, y nos permite analizar no solo su dimensión económica, sino también pensar su dimensión social, su dimensión política, su dimensión ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, lejos de centrarse únicamente en las expresiones financieras o de mercado, dice, bueno, es importante que pongamos en la mesa de discusión a la crisis de los cuidados, por ejemplo, o a la crisis de la reproducción social, que son dos dimensiones que, bueno, más adelante voy a entrar más en detalle, que creo que son fundamentales para comprender los estallidos recurrentes. Muchas gracias, Justina. Y bueno, un poco retomando los últimos puntos de los que nos hablaste, quisiera que nos fuéramos precisamente a este tema que se ha puesto en la discusión, es cómo el capitalismo, como lo conocemos, no ha considerado el valor económico del trabajo de los cuidados, ni el valor de los recursos naturales dentro del esquema de mercado, ¿no? O sea, pareciera que tanto el trabajo de los cuidados, el trabajo domésticos, como el agua, como el aire, como la biodiversidad, fueran recursos libres, inacabables, flexibles, y los damos por hecho, los damos por sentado. Entonces, me gustaría que nos platicaran cómo, desde las perspectivas que ustedes nos hablan, se pone atención en esta falla y esta invisibilidad de los elementos sustanciales para que contribuyen con la acumulación del capital, y de qué manera estas dos propuestas que nos están presentando contribuirían a visibilizar el valor de los recursos que no se contemplan o que no se cuentan, y hacia dónde nos llevaría esto, ¿no? Si pensaríamos entonces en vivir dentro de un sistema capitalista, pero con distintas relaciones económicas, o pensamos en salirnos de un sistema capitalista y repensar todo el modelo por completo. ¿Te cedería el uso de la voz, Luisa? Sí, claro. Bueno, pues tus preguntas son muy buenas y muy profundas y muy difíciles de contestar, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Yo quería tomar un poquito, retomar un poco lo que dijo Justina de lo que sucedió. Efectivamente, estamos todos encerrados en nuestra casa porque no pudimos respetar las zonas silvestres, ¿no? O sea, este virus ha existido toda la vida entre los murciélagos y nunca nos había afectado, pero en el momento en que nosotros no respetamos las zonas, las áreas naturales, pues, y convivimos con estos virus, pues estamos en esta pandemia como estamos actualmente, ¿no? Y quisiera retomar también otra cosa que dijo Justina. Al principio de la pandemia, como bien dijo, las bolsas se desplomaron, ¿no? Pero en cuanto volvieron medio a como que se cayeron y se quitaron el polvo, ahora están otra vez subiendo a todo lo que da. Entonces, hay como una desconexión entre lo que está sucediendo en el mundo real y los mercados financieros, ¿no?
Y quería retomar esto, primero explicar por qué está sucediendo esto. La respuesta de los gobiernos a la crisis que estamos viviendo actualmente ha sido a través de la política monetaria, ¿no? Lo que hemos podido hacer o lo que han podido hacer los gobiernos es dar incentivos o dar dinero a las personas. Por ejemplo, en Estados Unidos empezaron, no me acuerdo, ahí corríjanme, pero creo que eran $600 a la semana, ¿no? Y le daban este incentivo a todas las personas que se quedaron sin trabajo, como bien dijo Justina, las que estaban registradas en el Seguro Social, y entonces el gobierno empezó a sacar y a sacar dinero, y obviamente este dinero a los individuos y a las empresas, mucho se fue al sector financiero y a comprar la bolsa y a volverla a subir, y ahora está en máximos históricos, ¿no? Entonces, esa es como una explicación. Lo mismo ha sucedido con el peso mexicano, porque muchos mexicanos que trabajan en el extranjero tienen estos pagos que les da el gobierno porque se quedaron sin trabajo, y entonces se vienen como remesas a México, y entonces resulta que a pesar de la pandemia, el peso mexicano está fuertísimo, ¿no? Y la gente no se lo puede explicar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que Trump empezó con este apoyo, y ahora Biden lo está siguiendo, y mucho de este dinero se viene como remesa, ¿no? Y entonces yo ahí quería retomar una muy famosa plática que dio el banquero central del Reino Unido, que se llama, así como, ¿se acuerdan que el libro ay, se me acaba de ir, el bien común, no, no el bien común, el de nuestro futuro común, espérenme, se me acaba de ir. El libro que habla de la tragedia de los comunes, ¿se acuerdan? De Hardy. Bueno, él en su plática lo que dice es la tragedia de la visibilidad de largo plazo, ¿no? La tragedia de estar viendo nada más en el corto plazo nuestro beneficio, o lo que estamos haciendo incluso actualmente, ¿no? Si ahorita hay mucho más dinero circulando, pues lo que voy a hacer es comprar acciones, invertir en el mercado, en vez de tratar de hacer estos cambios, que son los cambios que tenemos que hacer a largo plazo, porque no nos estamos dando cuenta que el modelo económico que estamos siguiendo está causando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y todos, o sea, el agua, la escasez de agua, que es lo que estamos llevando a cabo todos los días. Entonces, en esta conversación que él hace, creo que fue en el 2015, que se llama, ay, se me va un poquito, bueno, ahorita en lo que habla ahorita Justina lo voy a buscar, pero es lo que dice es el sistema financiero ya no puede seguir igual, o sea, porque parte de lo que ha causado esta tragedia actual ambiental y social es el sistema financiero. Entonces, obviamente él es mucho más reservado y dice lo que tenemos que hacer es modificar el sistema financiero, ¿no? Y de ahí todo el task force o este grupo de trabajo para enverdecer al sistema financiero, para que todos los bancos, no solamente los centrales y los de gobierno, sino los bancos también privados, empiecen a analizar los impactos ambientales, sociales y que tienen todos los créditos que dan. Y ahí en la siguiente ronda que me toque, yo quisiera hablarles de la banca ética, ¿no? O sea, la banca ética no es solamente Triodos Bank, es tal vez el primer banco que empezó o el más famoso o el más grande o el que más se apega a los principios de la banca ética, pero hoy en día hay 64 bancos en la Alianza de Bancas Éticas en todo el mundo, y lo que buscan es financiar este cambio, hacia dónde queremos ir, hacia financiar este tipo de proyectos que son agricultura orgánica, captación de agua de lluvia, energías limpias, que es todo lo que tenemos que hacer para no, y en realidad no es que nos estamos cargando al planeta, lo que nos cargaríamos es la vida humana en el planeta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estas bancas éticas. Gracias. Muchas gracias, Lisa. Justina, ¿quieres andar en el tema? Sí, bueno, yo voy a retomar un poco lo que había mencionado antes para contestar a la pregunta que nos hiciste, Noemí, que tiene que ver con tener en cuenta la crisis de los cuidados y la crisis de la reproducción social. Con reproducción social me refiero a
todos aquellos procesos que realizamos para garantizar el funcionamiento de la sociedad y que la economía tradicional no ve o invisibiliza: cocinar, limpiar, lavar, hacer las compras, cuidar a los niños, a los adultos mayores. Bueno, estas tareas que vienen visibilizando los feminismos hace años ya, hace décadas. Hablamos del trabajo doméstico y de cuidados. Y particularmente, como lo vienen planteando, ¿no?, los paros internacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias de los últimos años, la reproducción social aparece como una condición necesaria para sostener al sistema productivo, es decir, a la acumulación de capital, ¿no? Este lema de si nosotras paramos, el mundo también se para. Esta forma de decir lo que nosotras hacemos adentro de los hogares es fundamental para que la acumulación de capital exista. Y esta intrínseca relación que hay entre los cuidados y la reproducción social genera, según muchísimas autoras, en este momento se me ocurre, no sé, el nombre de Nancy Fraser, una contradicción que es estructural en el sistema capitalista, ¿no? Porque la tendencia del sistema económico a la acumulación ilimitada desestabiliza de alguna forma los procesos de los cuidados y por lo tanto los de reproducción. Si por ejemplo, los contextos de crisis, ¿no?, que las familias deben salir a buscar nuevas formas de llegar a fin de mes, con más miembros que se sumerjan en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo no cuentan con espacios que garanticen el trabajo reproductivo que llevan a cabo mayoritariamente las mujeres al interior de los hogares. ¿Cómo van a poder entonces acudir al mercado laboral? ¿Cómo se van a resolver las tareas domésticas y de cuidado? ¿No? La crisis de los cuidados tampoco es indiferente a las desigualdades y afecta incisivamente a aquellas personas que se encuentran en peores condiciones económicas. Claramente, ¿no? Las mujeres que pueden pagar cuidado tienen oportunidades laborales muy distintas a las mujeres que no pueden pagar cuidado. Pero bueno, es una diferencia y es una desigualdad que se ve entre mujeres y mujeres, ¿no? Es como los cuidados posan mayoritariamente sobre los cuerpos de las mujeres. Y quizás acá me permito pensar si verdaderamente un buen funcionamiento de las instituciones financieras que no tienen en cuenta estas cuestiones podría llegar a sanar estas contradicciones del sistema mismo, ¿no? Como lo supone quizás la economía del género o como lo mencionaba Luisa. Yo por lo menos me permito pensar si existe cierta sanación en esa línea, ¿no? Y para profundizar un poco más con respecto a esta contradicción que vengo marcando, es que pone de relieve que el objetivo principal del funcionamiento del sistema, es decir, su motor, la acumulación del capital, es la acumulación del capital, no es la reproducción de la vida humana, ni mucho menos la vida en general, ¿no? Teniendo en cuenta la vida del planeta, la vida de los animales, la vida, ¿no?, que puede ser tanto humana como no humana, sino el proceso de la maximización de las ganancias y la acumulación del capital, que como necesita disponer de trabajadores para funcionar y producir valor, debe también resolver de alguna forma cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos vestimos, cómo establecemos vínculos, cómo nos cuidamos, cómo descansamos, nos formamos, bueno, un largo etcétera. Entonces, me parece interesante pensar en esta contradicción y una vez que se llegó a visibilizar esta contradicción, incluso dentro de las discusiones que pueden haber en las distintas perspectivas de las economías heterodoxas, llama un poco también la atención el rol central que juega el trabajo doméstico de cuidados y la invisibilización que tiene, ¿no? Nada, creo que con eso contesto más o menos la pregunta que nos hiciste y me callo. No, muchas gracias. Para no decir todo ahora. Muchas gracias. Creo que pusiste el tema la discusión en temas muy importantes. Había yo también leído un poco, Luisa, acerca de cómo, si desde la economía feminista se habla de la aportación económica del trabajo no remunerado a la reproducción económica, también desde perspectivas más centradas en el medio ambiente se le ha puesto valor económico a los recursos naturales, y ha habido estrategias de las empresas
para considerar estos recursos dentro de sus ganancias incluso, ¿no? Se ha vuelto incluso un tema de valorización monetaria, si es que lo estoy diciendo bien, de los recursos para tomarlo en consideración. Tal vez nos podrías platicar un poco de esto. Sí, claro. De hecho, en el corte anterior había pensado que les iba a platicar de eso. Bueno, en ambiental lo que trata de hacer es, en la economía, como bien nos dijo Agustina, se consideran que hay externalidades o fallas de mercado, ¿no? O sea, lo que nos dice la teoría liberal del mercado es el mercado se va a hacer, se va a hacer cargo de satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas. De hecho, la economía se define como la ciencia que asigna estos recursos limitados de la manera más eficiente a estas necesidades ilimitadas y de importancia diversa, ¿no? Entonces, eso es lo que es la economía. Tenemos recursos limitados y lo vamos a asignar para satisfacer todas nuestras necesidades. Sin embargo, estas fallas de la economía siempre se han dado porque hay ciertos bienes que todos necesitamos y que nadie estamos dispuestos a pagar, ¿no? Como, por ejemplo, el aire limpio, por ejemplo, ríos limpios, ¿no? Todo eso. Y entonces se da el efecto que todos conocemos, el efecto del libro de texto, de yo soy una fábrica de papel y a mí me da exactamente lo mismo tirar el agua y contaminarlo, aunque abajo haya una comunidad a la que estoy afectando, ¿no? Entonces, de ahí viene la economía ambiental, como ahí entra la economía ambiental a decir, necesitamos valorar cuánto vale el río limpio. No porque le queramos poner un precio a ver si la empresa lo compra, ¿no? Porque justo ahora por ejemplo, ahora que el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros, muchas empresas dijeron, pero ¿cómo el agua que es un derecho de todos, ¿no? Y entonces sí, y no le podemos poner precio, pero ¿cómo no le vamos a poner precio a algo que es ya muy limitado, que es ya escaso, ¿no? Si no le ponemos un precio, entonces las empresas o las personas lo seguimos usando de forma como si fuera gratuito, ¿no? Y entonces no tenemos ningún incentivo para cuidarlo. Y bueno, lo que hace, nada más paréntesis, lo del mercado de futuro, lo que ayuda a las empresas es poder saber en cuánto me va a salir el agua, que es mi principal insumo. Pónganse a pensar en una empresa de refrescos, bueno, es un muy mal ejemplo, en una empresa de cervezas o en una empresa cuyo el agua sea uno de sus principales insumos, y estando en California, porque este caso es en particular en California, donde hay una escasez de agua que ya lleva más de 10 años, o sea, la gente ya no puede regar sus jardines, ya no puede desperdiciar el agua para nada. ¿Cómo le hace esta empresa para saber en cuánto costear el agua en un futuro? Entonces, para eso existe el mercado de futuros. Alguien en el mismo mercado está pensando que va a costar tanto para diciembre de este año y le vende ese futuro. Entonces, es como el futuro del petróleo que compra el gobierno de México para saber cuántos ingresos vamos a tener para gastar, ¿no? No sé si me expliqué, pero espero que sí. Entonces, lo que trata de hacer la economía ambiental es ponerle un precio a estos bienes que normalmente tomamos como que no tienen ningún precio. Y hay un ejercicio muy interesante que se hizo ya hace como 8 años por parte de las empresas del esposo de Salma Hayek, que es una actriz mexicana que todos los mexicanos conocemos muy bien. Y él es dueño de muchísimas marcas de lujo, entre ellos Puma. Puma es esta ropa deportiva y zapatos Puma, ¿no? Y entonces él lo que dijo es, yo necesito ver en cuánto estoy utilizando de biodiversidad, de agua, de aire, de recursos naturales que no estoy pagando y cuánto tendría que pagar el día que el gobierno me lo cobre o el día que alguien me lo cobre, ¿no? Entonces hizo este estudio primero para Puma y luego para todo el grupo y se dio cuenta que todas las utilidades que sus empresas están generando no alcanzarían a pagar los gastos o los efectos ambientales que está teniendo su producción. De entrada, por ejemplo, muchos de los tenis que está usando son de piel, la producción de piel genera muchísima contaminación en el agua, esa agua que contaminamos no la estamos pagando, o sea, aunque hay mucha regulación en donde las empresas no pueden hacer lo que quieran, o sea, una tenería no debería de poder desechar toda esa agua contaminada con químicos tremendos, como lo hacen actualmente todavía en México, contaminando un lago, no deberían de poderlo hacer.
pero de hecho lo hacen. Entonces, este primer ejercicio, cuando salió, a mí me dio muchísimo gusto porque dije, ok, todas las empresas lo tienen que hacer, por lo menos para darse cuenta que están teniendo externalidades negativas altísimas, ¿no? Desafortunadamente, y ahí sí no les puedo decir qué fue lo que pasó, pero no fue una tendencia que se haya seguido. O sea, no podemos ver, hace 8 años salió el de Puma y luego salió el de no sé qué, y luego salió, y ahora ya todo el mundo lo sabe y están haciendo eso, que eso sería lo deseable, que las empresas se den cuenta de estos externalidades negativas que están generando y entonces las miran y entonces hagan un cambio en su proceso de producción. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, Puma sí cambió sus insumos. Y digo, quien sea, yo porque tengo un hijo que juega fútbol y me doy cuenta de cómo cambiaron los tenis de cuando empezó a jugar fútbol a ahora. Ahora, por ejemplo, los tenis, muchos de esos tenis están hechos con botellas de vidrio de plástico, de PET, que sacaron del mar para limpiarlos y ahora son los tenis, ¿no? Habría que ver cómo es el proceso, ¿no? Desde ir por las botellas, salir, o sea, y a veces el remedio es peor que la enfermedad, pero bueno, por lo menos ya no están hechos de piel. La bolsa que te dan es una bolsa reusable, ya no te dan una bolsa de plástico. La caja de cartón es reusada, es de papel reusado. Entonces, no sé si eso nos va a alcanzar. El otro día, Juan Carlos Verausteguigoitia, que es un economista ambiental muy reconocido en México, nos dio una plática sobre los acuerdos que hicimos en París, de los cuales se derivan los NDCs, los National Determined Contributions, las contribuciones nacionalmente determinadas, que es lo que cada país tiene que hacer para disminuir sus emisiones, para poder evitar que el clima se caliente más de 1.5 o máximo 2 grados. Entonces, a pesar de que todos los países llegáramos a nuestros National Determined Contributions, que cumpliéramos con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, no vamos a llegar al 1.5 grados, ¿no? Entonces, yo no quería deprimir un poco más, que ya todos estamos medio deprimidos por esta pandemia. Y nada más, llegando al tema de la pandemia, algo que también mencionó Justina, es estos incentivos o este pago que están dando algunos gobiernos, obviamente no les llegan a todas las personas que están en la economía informal. En México calculamos entre un 35 y 40% de las personas que están en la economía informal. Y entonces, en el momento en que el gobierno te dice, quédate en tu casa, pues sí, quédate en tu casa, ¿qué voy a comer? Esa gente no puede quedarse en su casa, tiene que salir a vender su comida, tiene que salir a vender lo que va a limpiar coches, a limpiar casas, y son las más vulnerables y las que más le han afectado al principio de la pandemia. Actualmente, pues ya tenemos al hombre más rico uno de los hombres más ricos del mundo que ya le dio, o sea, ya está llegando a todo mundo el virus, ¿no? Entonces, nada más quería comentar eso que comentó Justina también. Muchas gracias. Para seguir un poco el tema, porque hay una pregunta muy relacionada con lo que acabas de comentar, Luisa, expondría esta pregunta del público. Nos dice, ¿qué es lo que motiva realmente a empresas como los bancos a incorporarse a estos esquemas de ética y de responsabilidad social? Y en ese sentido, le daría después el uso de la voz a Justina para que nos dijera si hay formas en que las instituciones, o tanto públicas como privadas, implementaran estrategias para reconocer este trabajo de los cuidados, digamos, en sus esquemas de recursos humanos, ¿no? De cómo se manejan las licencias por maternidad, de cómo hay permisos por distintas cuestiones que tengan que ver con los cuidados. Es decir, hablando un poco ya de soluciones o de motivaciones, desde la parte ética y ambiental, ¿qué motiva a estas empresas para sumarse a estas iniciativas? Y desde la parte de los cuidados, ¿qué estrategias pueden implementar las instituciones para incorporar los cuidados en sus esquemas laborales? Y después a lo mejor podemos hablar de un poco más del trabajo. Sí, Luisa, si quieres seguiríamos contigo para hablar sobre esta motivación de las empresas. Sí, bueno, yo ahorita dividiría, no lo he leído en ningún lado, pero actualmente yo dividiría los bancos en dos. Los bancos tradicionales que ahorita están volteando a ver sus impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Perdón, tenía que cerrar la puerta. Y
y la banca que ahorita está haciendo ese cambio como para tener menores impactos, ¿no? Donde los bancos actualmente están haciendo sus aras, es el sistema de análisis de impactos ambientales y sociales de cada uno de los créditos que están dando, ¿no? Que, por ejemplo, Banorte ya tiene un sistema de todos los créditos que dan de un monto, va a analizar sus impactos ambientales, ¿no? Ahora, yo ahí lo que me preguntaría es cuántos créditos ha dejado de dar Banorte porque analizó los impactos ambientales, determinó que no eran, que no debía de prestarles, ¿no? Y entonces le hicimos esta pregunta a Banorte y Banorte nos decía, no, nosotros, si nosotros no damos ese crédito, esta persona se va a ir a otro banco y ese banco que no analiza los impactos ambientales le va a dar el crédito. Entonces, lo que hace Banorte en particular es que trabaja con ese cliente para minimizar o eliminar los impactos negativos ambientales y le da el crédito incluso para poder trabajar con ellos, ¿no? Eso es por un lado. Y dividiría como otra parte digamos, otra parte muy importante o como otros tipos de bancos, la banca ética, cuyo objetivo es lograr un cambio en la sociedad. O sea, los bancos tradicionales, su objetivo es generar utilidades, prestar dinero, ganar dinero con eso, y la banca ética, su objetivo es generar un cambio en la sociedad, y el banco es un instrumento para lograr esto. No es que ellos, su objetivo sea generar utilidades, es un poco diferente, ¿no? Entonces, eso les quería comentar. Y sobre las empresas, que también vi en el chat, sobre las empresas que si esto no daría también como una diferencia entre los que sí puedan pagar y los que no puedan pagar. La idea es que no utilicemos, que si alguien va a utilizar de una forma no sustentable los recursos naturales, por lo menos los esté pagando, ¿no? O sea, esté pagando el daño que está haciendo para que con ese dinero podamos, digamos, restituir o regenerar el daño que está haciendo, ¿no? Pero probablemente sí es algo que también genera que haya una diferencia, ¿no? Entre los que pueden pagar y los que no. Sí, Justina, ¿nos quieres platicar un poco sobre iniciativas que se hagan dentro de las empresas o de las instituciones para considerar el trabajo de los cuidados? Sí, perdón. A ver, obviamente, por ejemplo, si pensamos en el caso más argentino, más latinoamericano, es fundamental que haya un sistema integral de cuidados desde el Estado, ¿no? Creo que esa es la herramienta más importante que tenemos para poder de alguna forma solucionar esas fallas que no se pueden solucionar desde los mercados, bajo la lógica de los mercados, y en esa línea obviamente reclamar licencias de maternidad y licencias también de paternidad que sean consecuentes con las necesidades que tienen los hogares. Por ejemplo, no sé cómo es el caso en México, en Argentina los varones tienen una licencia de paternidad de 2 días. Básicamente es la sociedad diciendo, bueno, el varón no tiene nada que hacer con respecto a la crianza de sus hijos, no tiene absolutamente nada que ver. Esos 2 días te lo dan para que vos vayas, lleves a parir a tu mujer y al día siguiente la lleves a tu casa y ya está. Entonces, obviamente, esa herramienta, junto con un sistema integral de cuidados, puede aliviar un montón la carga, sobre todo a las personas que no pueden pagar cuidado, ¿no? Porque obviamente cómo resolvieron las mujeres en los últimos 50, 60 años, a medida que fueron ingresando al mercado laboral, con empleadas domésticas al interior de sus hogares, esto solo se pudo dar para personas que podían pagar ese cuidado, como lo mencioné antes, y acá es cuando se empieza a trazar como una especie de organización del cuidado un poco injusta, ¿no? Injusta porque recae en los hogares, y injusta por 2 porque recae en las mujeres, y a su vez lo que la economía feminista llama las cadenas globales del cuidado, en donde se genera también una relación de desigualdad entre los
entre el centro y la periferia, digamos. Centro serían los espacios en donde donde está la mayoría del capital y en donde se puede pagar ese cuidado, y la periferia sería los espacios en donde la gente no tiene tanto acceso y no tiene tan buenas condiciones económicas y migra al centro para hacerse cargo de esas tareas. Un caso específico muy particular de la Argentina es que, por ejemplo, las personas del campo o las personas de lugares rurales migran a la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de las tareas de cuidado y las tareas reproductivas de los hogares privados de las clases medias y las clases altas. Entonces sí, en ese sentido creo que las instituciones juegan un rol muy importante y si se pudiera de alguna forma hacer llegar ese reclamo a todos los gobiernos de América Latina, me parece que puede en el fondo aliviar bastante la carga sobre las tareas de cuidado de las mujeres, ¿no? Pero bueno, particularmente creo que, por ejemplo, si pensamos en el caso de Alemania, que ofrece un sistema integral de cuidados estatal y es gratuito y todos tienen acceso aún así hay brecha salarial de género, aún así las mujeres son las que tienen peores condiciones laborales, son las que en su mayoría trabajan part-time, aún así son las que se siguen haciendo cargo no solo más del doble, sino que en pandemia eso se acrecentó, la jornada de cuidado al interior de los hogares en Alemania llegó a ser de 11,6 horas por día, o sea, casi la mitad de un día haciéndote cargo de tareas reproductivas. Entonces, obviamente son herramientas fundamentales que pueden llegar a transformar y pueden llegar a solucionar un montón de problemas, pero quizás no terminan de ser la solución final, ¿no? Y esto creo yo, y en realidad desde una perspectiva más de la economía feminista, que es que en realidad porque tiene que ver con que si seguimos resolviendo las cuestiones que tienen que ver con la reproducción de la vida en los mercados, quizás vamos a chocarnos siempre con la misma contradicción y con la misma pared, ¿no? Bien. Muchas gracias, Justina. No me voy a entretener mucho para darle voz a dos comentarios, un comentario y una pregunta para Luisa. Carmen Chinas, la maestra Carmen Chinas nos dice, al inicio habló de la mano invisible del mercado, pero en una época donde prevalece la economía de monopolios, ¿realmente habría libertad de mercado? El propio Banco Mundial ha reconocido que el mercado no lo resuelve todo, y menos si se trata de temas sociales, por ejemplo, la salud y seguridad social. Si no es el Estado, entonces, ¿cómo podría garantizarse? Lo vemos con las vacunas y el acaparamiento de los países en economías más fuertes en detrimento del resto de la humanidad. Bueno, hay otros sobre los consumidores, pero creo que mejor nos centramos en esta primero, Lisa. Y como les comentaba en la sesión pasada, pues sí nos dimos cuenta que el mercado no puede resolver muchas cosas y menos ahorita donde en todo el mundo las diferencias entre los ingresos, la gente que tiene ingresos altos y las que tienen ingresos bajos cada vez es mayor, ¿no? O sea, hay una gran población, en México está calculado en más del 25% que vive debajo de la línea de pobreza extrema, ¿no? Entonces, obviamente no tienen derecho o acceso a muchas cosas que el mercado no les va a dar, ¿no? Pero tampoco el gobierno se los está dando. Entonces, pues obviamente que yo no tengo la respuesta. La respuesta de la economía del bien común es la que les digo, o sea, no podemos seguir haciendo que estos monopolios crezcan indefinidamente, ¿no? Porque no están haciendo este trickle down effect que a todos beneficien. Eso por lo menos ya supimos que eso no funciona. Entonces, un pequeño instrumento, como les decía, de la economía del bien común es esta matriz del bien común, donde las empresas se miden qué tanto yo estoy aportando al bien común y si no estoy aportando, cómo lo puedo aportar, ¿no? Esto originalmente es un trabajo voluntario de las empresas, donde ellos, cada una de las empresas y de los municipios también, donde ellos hacen su propio balance interno, ven qué tanto están aportando y qué cosas pueden hacer para cambiarlo, ¿no? ¿Cómo puedo yo mejorar la vida de los empleados, mejorar la vida de las comunidades en las que trabajo? Es un trabajo muy, muy profundo de cada una de las empresas
que está mucho más desarrollado ya en España, en Austria, que en México y en Latinoamérica, pero digamos que la buena noticia es que en Latinoamérica ya hay un movimiento importante, o por lo menos en casi todos los países, para empezar a hacer este trabajo, que viene de la sociedad, no viene de arriba de vamos a cambiar este sistema, sino cómo le hacemos nosotros para ayudar a que esto cambie, porque yo no creo que venga automáticamente de las empresas que no son hermanas de la caridad, ni veo que el gobierno tenga estos instrumentos, o si los tiene, no los ha utilizado de una forma eficiente para disminuir esta diferencia entre los más ricos y los más pobres. Lo que hizo Trump durante sus 4 años es cambiar del 35% más o menos que pagan todas las empresas de impuestos, se los cambió al menos del 15%, o sea, al contrario, más siendo que ganó porque lo apoyaban la gente que no tenía muchas oportunidades en estas economías, lo que hizo fue exactamente lo contrario. Fue concentrar más el poder, concentrar más la riqueza en las empresas más grandes. Entonces, pues los instrumentos del gobierno, que son cobrar impuestos y dar subsidios y intervenir en la economía, tampoco han ayudado, ¿no? Tratando de tejer un poco entre ambas perspectivas, creo que hay una coincidencia en el sentido de una toma de conciencia, de incorporar estos elementos que en términos tradicionales no se toman en cuenta, porque pareciera que el lucro es lo primero, y el lucro a corto plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí estamos viviendo, me gustaría pensar positivamente, en un cambio de paradigma, pensando más a largo plazo y pensando que el beneficio de todos va a llevar a un bienestar más a largo plazo, ¿no? Generalmente cuando existen sistemas de explotación muy depredadores, tanto de la fuerza de trabajo como del medio ambiente, son modelos que en algún momento explotan por, como nos has mencionado, Luisa, ¿no? Hay un límite, ¿no? O sea, hay un límite de los recursos naturales, hay un límite de la fuerza de trabajo también, porque como nos ha mencionado también Justina, pues somos seres integrales, cruzados por distintas situaciones sociales. Justina nos hablaba y nos pone el punto en esta interseccionalidad. Las mujeres no somos las mismas, una mujer indígena de Chiapas que una académica de la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, es importante como tener esta visión un poco más compleja, y la importancia de que si vamos a seguir con este modelo por algún tiempo, que las instituciones, tanto privadas como las del Estado, escuchen a la sociedad en estas demandas, porque sí, precisamente tanto el activismo ambiental como el activismo feminista han puesto el punto en la llaga y en estas grietas del capitalismo. Una pregunta para Luisa, nos dicen los participantes, ¿qué podemos hacer en lo cotidiano? Perdón, esto es para Justina. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano para visibilizar el sostén económico de las mujeres? O sea, su aporte económico. Y después tenemos otra para Luisa. Bueno, en lo cotidiano, ahí depende de cada uno, ¿no? Obviamente depende del contexto de cada uno, y uno puede hacer un montón, ¿no? En lo cotidiano, desde quizás marcar, no sé, si estamos todos en una mesa sentados comiendo y son solo las mujeres las que se levantan a lavar los platos, y son solo las mujeres las que se están haciendo cargo de esas tareas, quizás está bueno llamar la atención con esas particularidades, ¿no? Entre amigos, entre colegas, tratar todo el tiempo de concientizar sobre la importancia de estas tareas. En lo particular, a mí me gusta mucho, bueno, quizás por economista, pero me gusta mucho usar los datos. No tengo los datos de México, pero imagino que son similares. En Argentina, el 76% de las tareas domésticas no remuneradas están a cargo de mujeres. Entonces, quizás a veces está bueno también cuando te contestas quizás con una opinión muy particular, no, bueno, pero yo soy varón y el otro día levanté este plato, quizás está bueno remarcar con datos concretos, ¿no? Bueno, el 76% es un número bastante alto y un número bastante injusto. De todas formas, si bien hay muchos esfuerzos que podemos hacer a nivel cotidiano y a nivel individual, para mí creo que es fundamental y es importante apelar a la salida colectiva y a pensarnos como colectivos.
creo que la fuerza de la transformación está ahí. Y los feminismos en los últimos años demostraron un poco eso, ¿no? La potencia que tuvo el movimiento de mujeres en las calles, no solo en la Argentina, sino en América Latina, en el mundo entero, digo, llegó a todos lados. Pudimos ver hasta movilizaciones feministas de países desde América Latina hasta países asiáticos. Entonces, me parece que la cotidianidad obviamente es importante, sirve, siempre está bueno estar pensando en cómo somos mejores personas en términos de nuestra corresponsabilidad con la sociedad, pero el punto transformador o el punto en donde verdaderamente quizás podemos encontrar cambios concretos es a través de la salida más plural, más colectiva. Muchísimas gracias, Justina. Luisa, tenemos otra pregunta de la audiencia. Nos dicen, ¿cuál es el papel de los consumidores desde la perspectiva de la economía ambiental? Ok, pues es muy importante el papel de los consumidores. Yo siempre les digo a mis alumnos que tenemos que ser consumidores activistas, ¿no? Entonces, sin embargo, supongamos que nos convertimos en un consumidor activista y que ya las empresas se están calificando como empresas del bien común y entonces en cada uno de los productos hay un semáforo donde nos dice si es una empresa con 100 puntos del bien común o con 50 o con 0, ¿no? Y vemos un producto que nos gusta mucho y tiene 0 puntos del bien común, decimos, no, esta empresa es malísima. Entonces, tenemos una app, por ejemplo, que estamos también pensando en desarrollar una app, en donde el app te dice, no, no compres compra este, ¿no? ¿Saben cuánto nos tardaríamos en ir al súper haciendo todas eso? Unas 3 horas. Entonces, tal vez no podemos, por eso también creo que es muy importante trabajar con los inversionistas, porque es un grupo más pequeño que podemos cambiar más fácilmente y es lo que yo he trabajado, digamos, los últimos 10 años, trabajar con inversionistas para que se conviertan en inversionistas responsables. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con las empresas, uno de sus principales grupos de interés son los inversionistas. Deberían ser igual de importantes que su comunidad o la comunidad que están afectando, pero como que sienten que de los inversionistas viene el dinero, entonces es muy importante trabajar con ellos. Pues ahora yo sí he visto, a partir de la pandemia, que los inversionistas, por lo menos en México, sí están poniéndose las pilas, porque como bien decíamos, la salida de esta crisis tiene que ser sustentable, tiene que ser verde y tiene que ser en comunidad, como también decía Justina. O sea, creo que hay una película que les recomiendo muchísimo que vean en internet que se llama I Am, que decía, a los americanos les vendieron el sueño americano en donde el consumo nos iba a hacer felices. ¿Y qué creen? No nos hace felices. El consumo, el tener más cosas no nos hace felices. También les recomiendo mucho el video de The Story of Stuff. Al contrario, nos pasamos la vida trabajando 3 turnos para comprarnos la última camiseta o el último zapato de Puma o la bolsa que cuesta no sé cuántos, y eso no nos hace felices. Lo que nos hace felices es vivir en comunidad. Por cierto, México es uno de los países más felices. ¿Por qué? Porque somos de familias grandes, de mucha chorcha, de hacer comidas familiares. Eso sí nos hace felices, no tener cosas. Entonces, regresar a este tipo de vida en común, en vez de estar todos en nuestro pequeño departamento de 30 metros cuadrados, eso ha tenido unos impactos tremendos en la salud, en la salud mental en las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estaba yo viendo que muchas familias han salido a Valle de Bravo, a Cuernavaca, a lugares que están fuera de la Ciudad de México para poder tener un mejor nivel de vida, porque estar en un departamento con niños chiquitos no está padre y esto va a durar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar sobre estas cosas. Muchísimas gracias, Luisa. Tenemos otra pregunta. Esta es de Patti Camacho. Nos dice, entiendo que el tema está necesariamente relacionado con la concertación de políticas públicas. Sin embargo, en cuanto a nuestra misión formativa como universidad, ¿qué nos hace o qué nos demanda hacer a las instituciones de educación superior estos temas? Como instituciones públicas de educación superior, bueno, o privadas también, ¿qué papel tenemos las universidades para visibilizar estas brechas y para
poner nuestro granito de arena desde ambas perspectivas. Y les daría la voz a quien desee tomarla primero, no sé. Bueno, si quieres, yo platico un poquito sobre la Universidad de Medio Ambiente, que es donde yo doy clases de economía ambiental. Y la Universidad de Medio Ambiente está en Valle de Bravo, en el Estado de México, y es parte de un grupo o una liga de universidades en donde el docente no es el que tiene el conocimiento y va a impartírselo a los alumnos que no lo tienen, ¿no? Este es un proceso de co-creación, o sea, donde todos participamos, ¿no? En donde el docente tal vez nuestro trabajo es hacer preguntas inteligentes, preguntas que nos hagan pensar, de cambiar de opinión. En particular en la maestría que yo doy, que es el Green MBA, el objetivo es que los alumnos salgan con un proyecto que va a cambiar el mundo. Y entonces nosotros somos los agentes de cambio. Y para que nosotros seamos los agentes de cambio, primero tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y entonces gran parte del trabajo, en cada año, por ejemplo, la mitad de las materias son de como esta economía y la mitad de las materias son de trabajo interno, de trabajo en el campo o ir al bosque o hacer un trabajo que te modifique. Y hablando de nuevo de Banorte, a ver si no me meto en problemas, trabajando con Banorte, yo les decía, es que justamente los grandes ejecutivos tienen que tener estos cambios en su persona, ¿no? Si no, no vamos a lograr cambiar el mundo. O sea, si seguimos pensando desde el mismo paradigma de concentración de utilidad, generación de utilidades, concentración de la riqueza, no nos vamos a cambiar. Y si se fijan, cuando se lanzaron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la ONU decía, y no dejar a nadie atrás. Y en realidad, si no hubiéramos dejado a nadie atrás, no estaríamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, sí, creo que ahora lo tenemos muy claro que el desarrollo es no dejando a nadie atrás o no es, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo lo aterrizas? Pues no está nada fácil, pero yo tengo mucha esperanza en este trabajo del Task Force que les decía, el grupo de trabajo para enverdecer al sistema financiero, que ya está en todo el mundo, ¿no? Y que ya empieza a tener mediciones. El trabajo de los principios de inversión responsable, que es muy serio, donde los inversionistas firman que se convierten en inversionistas responsables, pero después de un año, o sea, el primer año pueden poner el signo como empresa socialmente responsable, que todas las empresas que lo tienen, y dicen que han hecho muchas cosas, pero lo muy objetivo o positivo de esto es que a los 2 años te empiezan a medir y si no has avanzado lo suficiente, te pueden sacar de los principios de inversión responsable. Entonces, creo que por ahí va, hay que hacer este tipo de trabajo, pero muy serio, ¿no? No nada más tener el sellito porque ya contesté el cuestionario y salí arriba de tantos puntos, sino qué más vas a hacer, realmente cómo lo estás midiendo. Vamos a cometer errores, todos vamos a cometer errores, tanto las empresas como los gobiernos, pero cómo los corregimos cada vez que nos estamos midiendo. Y si no lo medimos, no lo vamos a poder corregir, ¿no? Que es lo triste que está sucediendo con el nuevo gobierno, que deja de medir sus impactos, ¿no? En México. Muchas gracias, Lisa. Justina, ¿qué tendríamos que hacer las universidades para para poner nuestro granito de arena en esta visibilización del trabajo de las mujeres? Bueno, principalmente estaría bueno quizás incluir en las currículas, por lo menos en las carreras de grado. Igual esto yo no pienso que tenga que ser solo una tarea de las universidades, ¿no? Quizás estaría bueno arrancar en los secundarios o en las primarias, porque quizás cómo se enseña en términos tradicionales, en términos de instituciones educativas, quizás se enseñan valores que no van mucho con la época, ¿no? Y entonces sería interesante que en los programas educativos se incluyan estas nuevas perspectivas, no como las únicas o la norma o lo que tiene que ser, sino como empezar a
a que podamos a la hora de volcarnos en las instituciones educativas a tener como un panorama de distintas visiones y de distintas perspectivas, y una pluralidad que nos lleve a pensar más y a discutir más, y a poder de alguna forma llegar a una sociedad, ¿no? Un poco más igualitaria. Particularmente en las universidades, quizás sería interesante eso, que haya perspectiva feminista y perspectiva ambiental en todas las carreras. Creo que es una cuestión interdisciplinaria, no es una cuestión que solo tiene que ver con la economía. Bueno, ahora estamos hablando de economía, ¿no? Pero creo que es algo que debería ser inherente a todas las disciplinas académicas, y que no sea algo que tengamos que estudiar, ¿no? Por el costado, o en el cursito de verano, o en cuando termine el grado, después en el posgrado, o en tal club de lectura. Quizás estaría bueno que, ya que hay una oferta tremenda de programas académicos, que se incluya, ¿no? Una perspectiva más heterodoxa. Esa es mi opinión. Quizás sería interesante que pasara un poco más eso. Sí, muchas gracias. Y creo que precisamente los ODS de la ONU también tratan el tema, ¿no? Hablan de cómo las instituciones de la educación superior tienen un rol fundamental en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible, tanto en términos ambientales como de equidad de género, porque no nos dedicamos solo a la docencia, que ahí hay un papel fundamental, si no hay una perspectiva de género, si no hay una concientización ambiental, pero también las universidades somos generadoras de basura, somos consumidoras, qué tanto tenemos un consumo responsable, qué tanto hemos transitado las energías renovables en nuestros campus. Creo que también se puede medir con esos esquemas que Luisa nos ha comentado, y bueno, ya hay certificaciones, ¿no? que se utilizan, pero también cómo generamos un clima laboral equitativo, ¿no? Cómo en la gestión universitaria sigue existiendo el techo de cristal. Vemos muchas estudiantes, muchas profesoras, pero va subiendo los puestos directivos y las mujeres empiezan a ser cada vez menos. Y bueno, también cómo dentro de la investigación podríamos impulsar más temas en este sentido, que creo que ambos implican como un cambio de paradigma, porque a veces pareciera que las universidades vamos, algunas, no todas, que ya son muy novedosas, pero vamos como 3 pasos atrás, ¿no? De los problemas. De aquí a que arreglamos los asuntos burocráticos, pues el problema que queríamos resolver ya pasó y ahora tenemos otro. Pero bueno, tenemos ahí un gran reto. Tenemos una... sí, Puedo agregar una cosita más, una anécdota interesante a esto que estás diciendo, para no pensar también que son solo desigualdades que se dan en América Latina. Justamente hace 2 años ya se generó una lucha de la Universidad Alice Salomon Hochschule, acá en Berlín, que es una universidad que más que nada de ciencias sociales, que es conocida por ser feminista, ¿no? Como que tiene como esa perspectiva más inherente. Y lo interesante y la contradicción que se dio fue que las personas, las empleadas de limpieza, estaban en pésimas condiciones laborales, con contratos completamente basura, que se los renovaban cada 5 meses. Y bueno, las entrevistamos, charlamos un poco con ellas, y las condiciones laborales que nos comentaron fueron así tremendas, paupérrimas. Y nada, ¿no? Como también en la universidad no es solo el personal docente y los estudiantes, también es el personal no docente y los trabajadores que hacen que la universidad funcione. Y la limpieza, así como estamos todo el día diciendo en los hogares que lo que nosotros hacemos al interior de los hogares hace al sistema productivo, el mismo paralelismo podemos hacer en las universidades con respecto a las trabajadoras de la limpieza. Bueno, al final no se hicieron cargo, no se solucionó el problema, las terminaron echando. Una historia un poco triste, la verdad, pero creo que lo interesante es que al menos se pudo visibilizar estas condiciones laborales, y está bueno también, ¿no? Como trabajar con eso y tener esa perspectiva en mente cada vez que pensemos en esta lógica de, bueno, ¿cómo hacemos para tener una sociedad un poco mejor, un poco más amena? Creo que la perspectiva de la clase trabajadora es fundamental para avanzar hacia una sociedad que tenga sentido.
Muchas Oye, gracias. Noemí, yo también Sí, quería adelante, Luisa. platicarles una cosa ahorita de lo que decía Justina en la anterior. Fíjate que en el sector financiero hay un grupo de mujeres en finanzas que también su objetivo es estrellar este cristal, ¿no? Entonces nos dieron unas muchísimas lecturas y una de ellas me pareció bien interesante porque, como dice Justina, tenemos que trabajar para que otros lo visibilicen, pero también en nosotros. Hay un estudio aquí en México que dice que más o menos un hombre y una mujer más o menos entran al trabajo, a la vida laboral con el mismo sueldo, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es que después de 2 años se van a casar. El hombre llega con su jefe y le dice, oye, me voy a casar, necesito que me des un aumento. La mujer llega y dice, me voy a casar, y no pide un aumento. 2 años después se embaraza. Llega el hombre y dice, oye, voy a tener mi primer hijo, necesito que me des un aumento. Y la mujer, estoy embarazada, ¿no? Y no pide un aumento. Para el tercer hijo, él gana el doble, o el segundo hijo. Y no es algo que sea de afuera, es algo que nosotras no estamos pidiendo, ¿no? O sea, por eso se dan también muchísimo las diferencias de sueldos. Y si no eso es algo que está en nuestras manos, ¿no? Lo demás, que si nos dan el aumento o no nos dan el aumento, igual ya no está en nuestras manos, pero sí es muy importante. Y de nuevo, vuelvo a lo anterior que decía, lo importante es visibilizarlo, porque tanto en las universidades como en las empresas se da esta diferencia de salarios, ¿no? Entonces, muchas, como dijo Justina, universidades, instituciones que se sienten o que saben que son bastante igualitarias, cuando hacen el estudio, aprenden la diferencia entre nosotros, ¿no? Si se puede poner en silencio su micrófono, estaría buenísimo. Sí, alguien abrió su micrófono, le pedimos. Sí, gracias. Sí, yo creo que es un tema que esta invisibilización no es nada más de que el otro invisibilice nuestro trabajo, sino que lo hemos aprendido a invisibilizar nosotras mismas, ¿no? O sea, estructuralmente crecimos creyendo que nuestro cuerpo de mujeres está hecho para hacer todo y asumir la carga sin darle el valor económico que tiene, a lo mejor desde nosotras mismas, porque es un aprendizaje social y colectivo. Y bueno, entrando en el tema del cambio de racionalidad, hay una pregunta muy interesante. Nos dicen, entiendo entonces que la acción colectiva y política, en su sentido más estricto, se impone como cambio de racionalidad. ¿Nos podrían hablar un poco cómo la acción colectiva, el activismo, las ONGs pueden impulsar o han impulsado este cambio de racionalidad en términos económicos? Quien quiera contestar primero, adelante. Yo creo que esa es una pregunta más para Justina, porque... Ay, no te escuchamos. ¿No? Luisa. Oh. Sí lo escuchamos, Noemi. Entonces es mi internet, perdón. Que yo creo que es más para Justina. No sé si tú, ¿cómo la ves? Sí, Justina, adelante. Bueno, contesto yo entonces. Bueno, a ver, en términos de acción política y acción colectiva, creo que una de las conquistas más interesantes de las que podemos pensar ahora, sobre todo porque fue ahora hace un mes y nada, 5 días, que fue que en Argentina conquistamos la legalización del aborto y que tiene implicancias económicas. La cuestión del aborto no es una cuestión meramente personal de cada una, sino que está relacionada con la economía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En Argentina, cada 3 horas nacía una persona de una menor de 14 años, ¿no? De niñas, básicamente, y por lo general personas en situaciones económicas por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que pasaba o lo que pasa en general con el debate por el aborto es esto que se repitió hasta el cansancio, y no se trata de aborto sí, aborto no, se trata de aborto clandestino o aborto legal, ¿no? Y esa clandestinidad lo que hacía era que las mujeres, digo, el problema era de clase, ¿no? Las mujeres que podían pagar por un aborto seguro, podían acceder a estas condiciones, y las mujeres que no podían pagar morían en el intento.
Y me parece que la acción política fue, y la colectiva y la presión en las calles fue la que llevó a que conquistáramos este derecho. En Argentina, desde el 2003-2004, que se vienen presentando proyectos de ley, pero recién en el 2018, cuando se decidió votar en el Parlamento, una tremenda marea verde, como la llamamos nosotras, irrumpió en las calles. Estamos hablando de llegamos a ser 2 millones de personas en el Congreso, frente al Congreso Nacional, reclamando por la ley. Ese año, lamentablemente, la ley no salió, pero el reclamo no paró, no cesó, y no fueron solo los feminismos en las calles, sino que fueron desde todos lados, ¿no? Hubo mucho activismo desde todos lados, y eso llevó a que finalmente en el 2020 se nos diera que la ley fuera legal, ¿no? Así que nada, me parece ese el ejemplo más claro, ¿no? De las conquistas que supimos conquistar como movimiento feminista, siempre se dieron por la presión que ejercimos en las calles y en los parlamentos. Y bueno, nada, creo que sin ese componente fundamental de acción política, las conquistas no hubieran sucedido. Sí, de acuerdo. Yo creo que es muy importante en esta acción encontrar los puntos en común, ¿verdad? O sea, a veces podemos estar en diferentes posiciones geográficas, económicas, pero encontrar estos puntos en común es fundamental, y creo que para ambos sentidos. Tenemos un comentario, nos dice Rafael Morales: más del 50% de la población en México vive en condiciones de pobreza con niveles educativos bajos. Población que no revisa etiquetas de los productos y que difícilmente se puede esperar que tenga visión de largo plazo. Fácilmente manipulable por campañas de publicidad de grandes empresas. ¿Cómo conducir un cambio en esas condiciones? Y yo, Luisa, nada más agregaría algo en estas etiquetas de las empresas socialmente responsables. ¿Hay ya la incorporación de la perspectiva de género para ser socialmente responsables, o se limita a la cuestión del medio ambiente o de salarios justos? O si nos puedes platicar un poco sobre eso, y bueno, la conducción del cambio, ¿no? Este cambio de racionalidad, ¿cómo lo hacemos? Sí, bueno, pues en casi todas las calificaciones que tienen que ver incluso como empresa socialmente responsable, en la calificación del índice de sustentabilidad, se incluye, digamos, la igualdad de género. No solamente que haya una política de igualdad de género, sino que haya un sistema de medición de la igualdad de género, que haya facilidades para que las mujeres podamos seguir trabajando cuando tenemos hijos, ¿no? Y que el pago sea igual, que no haya una diferencia entre el pago de los hombres y las mujeres, ¿no? Eso por el lado de la igualdad de género. Y por el lado de lo que nos decía esta persona, de que es muy fácil venderles que las cosas que hacen daño son buenas, también hay una medición en que la mercadotecnia te diga la verdad, ¿no? O sea, este es otro de las áreas, sobre todo en las empresas que venden alimentos y bebidas, ¿no? Que no haya mercadotecnia dirigida a los niños, porque también, o sea, cuando tú le diriges la mercadotecnia a los niños, son tan insistentes y persistentes que dices, ya te compro el gansito y no te lleves la manzana, pero déjame de molestar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y bueno, hay muchísimos estudios, como bien dice la persona que nos escribió, que en las áreas de bajos ingresos lo que encuentras es el Oxxo, que no te vende frutas y verduras, ¿no? Sino que te va a vender cosas que no son tan buenas para la salud. En Nueva York lo que hicieron fue que también encontraron que las tiendas de conveniencia no tenían mucha fruta y verdura sana, orgánica, por supuesto. Y hay un proyecto muy interesante en el que se está vendiendo se produce en la misma comunidad, digamos, en los parques o en algunos terrenos baldíos, se produce fruta y verdura orgánica que se vende en las zonas más marginadas, ¿no? Claro, este tipo de proyectos tendrían que crecer como hongos en todos lados para que pudiéramos tener frutas y verduras orgánicas a buen precio, locales, que la gente pueda tener acceso para poder, porque si no, el impacto en la salud de estar comiendo frituras y cosas dulces y refrescos es altísimo, ¿no? Esa es una externalidad que nadie está internalizando, ¿no? Como
Lo mismo de la calidad del aire, estamos teniendo mayores efectos al impacto de la salud con el COVID cuando vivimos en la ciudad que cuando no vivimos en la ciudad, por los impactos, los daños que ya tenemos por la calidad del aire, ¿no? Entonces, espero haber contestado estas dos preguntas y si no, en la siguiente me pongo las pilas. Está muy bien respondida, Luisa. Muchísimas gracias. Quisiera que pasáramos al tema del Estado. Lo han tratado en diferentes intervenciones que han tenido, pero una de las, digamos, de los principios del capitalismo neoliberal es este retraimiento del Estado para dejar que el libre mercado, lo estoy diciendo muy simple a lo mejor, pero bueno, para dejar que este libre mercado funcione y se regule a sí mismo a través de la mano invisible de la que nos hablaba Adam Smith. Sin embargo, vemos la necesidad del Estado de intervenir en la regulación y de salir al frente, incluso creo que es muy clara en esta restricción a las exportaciones que puso la Unión Europea, en el sentido de cuando se ven en riesgo ciertos intereses territoriales, nacionales o regionales, entonces sí se endurece el papel del Estado o de los estados en coalición, ¿no? Entonces, de acuerdo con las perspectivas que ustedes nos presentan, ¿cuál sería el papel, digamos, ideal del Estado dentro de ese sistema, aún capitalista, sin salirnos del modelo, pero cuál sería el papel ideal del Estado para mejorar tanto nuestra relación con el medio ambiente como para mejorar las condiciones del trabajo de las mujeres? Porque creo que uno de los puntos, lo mencionaban también en el chat, de esta precarización del trabajo es que vivimos diferencias estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué debería hacer? ¿Debería intervenir más o debería intervenir menos? ¿De veras se sale de esta jugada mercantil? ¿O cuál sería la propuesta? Yo más bien te diría que debería de intervenir mejor, ¿no? Porque el gobierno, como que la idea o lo que piensan es, vamos a poner un salario mínimo mayor, ¿no? Vamos a aumentar el salario mínimo para que la gente gane más. Y el salario mínimo no ayuda en lo más mínimo y menos ayuda a los que menos ganan. Las empresas tienen formas de darle la vuelta o lo que hacen es, si tengo que pagarle tanto como ahorita es la situación que estamos viviendo, tengo que pagarle mucho más a cada empleado, tengo que pagar el seguro social, tengo que pagar eso, pues entonces voy a tener o menos empleados y los voy a sustituir mejor por máquinas. Yo acabo de visitar una empresa de papel inmensa aquí en México y todo el proceso de papel requiere 1 o 2 personas que manejen la computadora. Entonces, eso está teniendo, o lo que estamos viendo en los centros comerciales, bueno, que vimos antes de la pandemia, que ya en vez de que haya personas cobrándote a la salida, pues ya mejor hay máquinas. Y eso está haciendo que haya mucho menos empleo cada vez más, cada vez hay menos empleos bien pagados. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues no poner un salario mínimo, eso va en contra del mercado. Y ojalá tuviera yo la respuesta, no sé, cada vez hay menos gente que va a tener menos trabajo, y más mal pagado. ¿Cómo le hacemos para cambiarlo? No sé, tenemos que repensar, tenemos que abrir, o sea, la economía del bien común lo que dice es, tenemos que hacer pequeños proyectos productivos en donde quiera que estén las empresas. O sea, si las empresas tienen varias áreas donde están trabajando, tenemos que trabajar con las personas menos calificadas y hacer proyectos productivos, apoyarlos, porque no los van a emplear las empresas y cada vez menos. Sí, no sé, Justina, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Justina? Ojalá tuviera la solución a todos los problemas de la humanidad. Lamentablemente no la tengo, pero quizás pensando un poco en el aporte que pueda hacer la economía feminista, o sea, bueno, por un lado, no sé si la pregunta se contesta, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿De qué forma concreta? Particularmente porque, bueno, como dije en su momento, la economía feminista, y particularmente la economía feminista de la ruptura, decide o de alguna forma prioriza poner en el centro de análisis no a los mercados, sino a la sostenibilidad de la vida, justamente, tanto la humana como la humana, como partir de esa base. Entonces eso claramente
estamos hablando de otro sistema económico, estamos hablando de un sistema completamente distinto al que habitamos ahora. Y el aporte que da es, bueno, es pensar entre todos una consecución de estándares de vida aceptables para toda la población, buscando encontrar, bueno, entre todos un poco una definición de bienestar más inclusiva. Pero bueno, esta mirada pone de relieve la contradicción vida-capital que ya mencioné en su momento, y no responde particularmente a la pregunta concreta que me acaba de hacer Noemí, pero sí creo que es interesante ponerla en el centro para pensar, bueno, ¿no? Como que tampoco es que la economía feminista te soluciona toda la vida, sino que dice, bueno, pero ¿qué es la sostenibilidad de la vida? Y a la vez genera dos interrogantes muy importantes, ¿no? Bueno, ¿qué vida es la que merece la pena ser vivida? Porque quizás para mí la vida que merece la pena ser vivida no es la misma que para ustedes. Y la segunda pregunta, que viene más con la pata de la economía, es, bueno, ¿y ahora cómo sostenemos esas condiciones de posibilidad de esas vidas? Yo digo esto simplemente para que quede resonando ahí, para que pensemos un poco de cómo puede ser que estamos constantemente golpeándonos todo el tiempo con la misma pared, en donde venimos buscando soluciones en manuales que quizás hoy no nos están dando soluciones. Particularmente, no es mi especialidad, pero creo que el medio ambiente un poco nos está diciendo, che, paren un poco la mano, así no se aguanta más. Y creo que, como ya mencionó Luisa en su momento, vivimos en épocas de una concentración de la riqueza que es ridícula. Estamos en tiempos récords de concentración de riqueza, es ridículo. Es ridículo el nivel de indigencia, pobreza y hambre que hoy este sistema nos está aportando. Entonces, a mí también se me ocurre pensar, bueno, ¿funciona este sistema? Y si funciona, ¿a quién le está funcionando? Como que siempre se dice, bueno, todo lo que se dijo no funcionó. Yo también me gustaría poner un poco en discusión qué significa que algo funcione, y si verdaderamente esto que estamos sosteniendo con ya directamente lágrimas y sangre, funciona. Y nada, preguntarnos, bueno, muchos dirán que sí, que funciona, entonces yo también ahí me pregunto para quién y a quiénes les está funcionando, ¿no? Creo que hay mucha gente que está saliendo beneficiada de este sistema económico, muchísima, pero lamentablemente es la amplísima minoría de la humanidad. Para ser un poco menos pesimista y quizás ser un poco más concreta y salir un poco del análisis tan estructural y meterme más en la coyuntura, como mencioné en su momento, para mí la intervención del Estado en términos de igualdad de género es fundamental, el sistema integral de cuidados. Yo creo que sistema integral de cuidados es un básico, es una forma del Estado decir, bueno, estas tareas son fundamentales para que nosotros funcionemos, entonces creo que es algo que tiene que estar aportado por el Estado por una cuestión de que tiene que ser gratuito y tiene que tener, y todos tienen que poder acceder, porque justamente, por lo menos en países latinoamericanos, nosotros enfrentamos porcentajes de pobreza que son tremendos. O sea, ustedes hablaban de un 40%, nosotros en Argentina también estamos con arriba del 40%, la niñez, los niños en Argentina, 1 de cada 2 son pobres. Entonces, nada, son números que preocupan, y creo que un sistema integral de cuidados desde el Estado puede aliviar muchísimo, porque quienes están enfrentando principalmente esas líneas de pobreza son las mujeres. Entonces, arrancar por ahí creo que puede ser interesante. Y bueno, obviamente aumentar las licencias de paternidad, por favor, ya es un debate que para mí debería haber estado cerrado y todavía seguimos, no sé cómo es en México, pero eso, Argentina, 2 días los varones, es ridículo. Así que bueno, nada, es esa mi intervención y mi respuesta, quizás fue más mareante que propositiva, pero bueno. No, Justina, yo creo que es muy claro y nos habla de la importancia de reflexionar, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes es cuestionarnos las cosas que damos por hecho.
y que ese es un punto o un principio para el cambio. O sea, si no cuestionamos, pues no hay transformación porque nos vamos con la inercia y con la vorágine, ¿no? De la depredación, del uso de la fuerza de trabajo de mi mamá que me sirve de comer y me hace la ropa y parece que la mujer no se cansa, ¿no? O sea, asumimos que las mujeres no nos cansamos y usamos el agua y nos bañamos y dejamos la regadera media hora prendida antes de meternos a la regadera. Entonces, yo creo que un principio fundamental es, pues, sí, este cambio de conciencia y el Estado, pues, no va a cambiar mientras no haya también una democratización de las decisiones o una presión también por parte de la ciudadanía. Le voy a dar lectura a otra pregunta que tiene que ver con el Estado, pero tiene un antecedente muy interesante. Nos dice Carmen Coronado: pareciera entonces que las soluciones vendrán de la formación de las nuevas generaciones en una visión diferente y de la concientización actual a los empresarios y financieros. También el cambio individual de cada uno de nosotros y de nuestra unión para trabajar juntos. Y nos pregunta, ¿será suficiente? Y hace otra pregunta, dice, ¿el papel del gobierno seguirá siendo limitado? Esta un poco ya la contestaron, pero a lo mejor nos podríamos centrar en esto de ¿será suficiente? ¿Será suficiente el cambio individual y la formación de las nuevas generaciones? Luisa, ¿quieres comentar? Ay, es una muy buena pregunta. Bueno, yo tuve, como les decía al principio, tuve la oportunidad de recibir la beca Chevening el año pasado, 2018-2019, y estuve en la Universidad de San Andrews. Ahí me sorprendió mucho que sentí que los jóvenes no estaban siendo lo suficientemente activistas como yo me lo esperaba, como que estaban aceptando muy, muy tranquilamente que las cosas son como son y así son, ¿no? De hecho, lo más importante de la Universidad de San Andrés es que tiene, como estás en un pueblito muy alejado de todo, hay muchos como clubs de cada cosa. Y entonces, en el club de inversión, yo pensé, bueno, estos van a tratar de que la universidad se desinvierta como todos estos movimientos que hay de desinversión en la Universidad de Harvard, en Yale, de que los propios fideicomisos de las universidades se desinviertan de empresas que están de oil and gas, o sea, petroleras, y que están generando muchos problemas, ¿no? Pero no, o sea, como que eran bastante más, vamos a ver si invertimos en empresas limpias, en energía limpia, renovable y todo eso, no eran lo suficiente. Después, ese mismo año, tuve la oportunidad de estar en Schumacher College, que está más al sur del Reino Unido, y ahí vi a estudiantes así súper, súper activistas, súper que vamos a cambiar el sistema financiero, vamos a cambiar el sistema económico. Entonces, yo creo que depende mucho tanto de los chavos que van a cierta universidad como de cómo esa universidad les da chance de cuestionar, de hacer trabajos completamente diferentes, ¿no? Eso es muy importante. Pero siento que las universidades tenemos un gran trabajo que hacer, pero no es suficiente. Tenemos que actuar tanto las empresas, el gobierno, los gobiernos locales, todo mundo. No es algo que tenga una solución así muy sencilla, ¿no? Sí, muchas gracias, Lisa. Justina, ¿quieres comentar algo? No, simplemente agregar que a mí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con quien hizo la pregunta esto de las nuevas generaciones, quizás tiene una perspectiva más transformadora. Quizás no lo veo tanto en las universidades, eso es cierto, particularmente en Alemania. Siento que hay como un movimiento estudiantil bastante apagado si lo comparo con Argentina o con España, pero a mí me tocó vivir casi todos los Fridays for Future acá, estos movimientos sociales por el clima, y es impresionante. Estamos hablando más allá de edad universitaria, de niños y adolescentes con carteles muy transformadores, esto no va más, basta, el planeta no aguanta más, cambiemos el sistema. Digo, hay un potencial muy fuerte para mí en los movimientos sociales, en las nuevas generaciones que, por lo menos a mí, me enseñaron mucho, ¿no? Yo venía quizás de pensar al sistema con otras perspectivas, y poder salir a la calle y ver estas
estas manifestaciones. A mí me tocó la oportunidad incluso de estar en la misma marcha que Greta Thunberg cuando vino acá a Berlín. Y nada, te abren los ojos y creo que son generaciones que tienen una forma de pensar y de ser directos, quizás un poco más que la mía y quizás un poco más que las generaciones que me siguen. Creo que yo estoy como medio en un híbrido. Siento que los jóvenes están como más hartos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto de que no hay mucha perspectiva de futuro, y que no es tan, que las cosas no son quizás como nos enseñaron desde chiquitos, ¿no? Como, bueno, vas a estudiar a la universidad, vas a conseguir un trabajo, vas a tener una familia y vas a poder comprarte una casa. Esas condiciones materiales hoy no están, no existen para la mayoría de los jóvenes. Hay mucha incertidumbre, no importa si sos de una clase privilegiada que puede tener acceso a la universidad o no, eso no te garantiza condiciones materiales para el resto de tu vida, no te garantiza que vas a tener una buena jubilación, que vas a poder tener acceso a la salud, que vas a poder tener acceso incluso a hasta no sé, salud mental incluso. Entonces creo que ahí ese hartazgo que tiene la juventud es muy interesante para pensar y para tomar como ejemplo, porque creo que ellos están un poco diciendo, bueno, no tenemos nada que perder, porque total no hay seguridad de nada. Entonces quizás estaría bueno escucharlos, porque es bastante interesante lo que vienen planteando. Híjole, sí, Justina, yo creo que ese punto de el hartazgo y la falta de perspectiva de futuro es muy importante, y creo que generaciones más antiguas como la mía tenemos una gran responsabilidad ahí. Por una parte, no decir las generaciones nuevas van a cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo ya lo jodí, a mí ya no me toca. O sea, necesitamos trabajar en colectivo, no responsabilizar a quienes son más jóvenes en solucionar los problemas que creamos entre todos, pero sí, pues sí creo mucho en poner atención nosotros, las instituciones, el Estado, en esas demandas que están surgiendo de estas generaciones tan jóvenes, como tú dices, de secundaria, ¿no? De prepa. Y bueno, vamos a hacer una siguiente pregunta y a comenzar a cerrar, porque se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente. Esta pregunta es de David Ramírez, nos dice, bueno, muchas gracias a las ponentes por compartir sus experiencias y conocimientos. Pregunta, ¿cómo se puede ser socialmente responsable en la economía digital? Nosotros somos UDG Virtual, el campus virtual de la Universidad de Guadalajara, y son temas que nos interesan mucho. Es decir, ¿cómo establecer estrategias para que los beneficios derivados de estos servicios y productos digitales puedan ser más equitativos? Entonces, hablamos aquí ya de brecha digital y de otros temas. ¿Alguien le gustaría comentar algo? Híjole, es que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Yo creo que empieza desde los sistemas de Internet, ¿no? Yo creo que mientras que no tengamos el Internet gratuito, por ejemplo, en las ciudades, va a ser muy difícil. En el campo, pues no tienen este acceso, y entonces yo les quería platicar, por ejemplo, hay organizaciones como Coursera que te ofrece los mejores cursos de las mejores universidades gratuitos, que eso podría cambiar muchísimo esta brecha digital. En Estados Unidos es clarísimo, las personas que han ido a la universidad tienen otra perspectiva de vida que las que no. Acabo de ver un programa que por cierto, es muy actual, con datos muy actuales, en donde aún hoy en día las personas que tuvieron acceso a la universidad en Estados Unidos tienen una brecha salarial impresionante, ¿no? Pero lo mismo sucede en los países de Latinoamérica. Entonces, mientras que no tengamos este acceso al Internet, ahora que los chavos están estudiando en casa, ha sido impresionante. O sea, la gente que venía estando en las primarias de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y ahora necesitan computadoras, no tenían computadoras, no tenían internet, están compartiendo internet entre varios vecinos para que puedan tomar la clase de los niños. El gobierno dijo, bueno, lo vamos a hacer ahora por tele, no ha funcionado. O sea, no solamente nos va a afectar económicamente esta pandemia, sino en la educación, obviamente no tenemos el mismo acceso todas las personas, ¿no? Esta crisis nos decía
el director de la OCDE, que se perdieron todos los empleos que se habían ganado del 2008 a la fecha. O sea, desde la última crisis hasta ahorita. Entonces, nos está profundizando la diferencia, ¿no? Entonces, como creo que es un momento en que tendríamos que actuar muchísimo más para poder poner estas herramientas de avance electrónico en manos de todo el mundo, porque si no, se va a profundizar la brecha. Muchas gracias. Justina, ¿quieres agregar algo sobre la digitalización? Estoy de acuerdo con Luisa en el punto de que, bueno, esta pandemia un poco vino como a sacar la alfombra, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que en realidad, a profundizar esas desigualdades que quizás venían como medio tapadas con parchecitos. En lo particular, quizás no hablando puntualmente de la brecha digital, quizás me enfocaría en pensar, porque me quedé con esto de consumo responsable o consumo consciente, a pensar a la tecnología como un factor, ¿no? Como para volver un poco también esto a un aporte más estructural quizás, de que bueno, sí, la tecnología no es que es un factor externo al capitalismo que viene dado y que nosotros lo usamos y ya, digo, es como que los avances tecnológicos forman parte de un proceso del proceso del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas, y todo esto tiene que ver con perseguir, ¿no? una producción de plusvalía relativa para abaratar los costos de producción, digo, hay un objetivo ahí, y esto claramente se persigue bajo la forma de la competencia entre capitales que pueden ser muy grandes, y justamente, retomando esto de la concentración de la riqueza, está dada más que nada por estos grandes magnates de la tecnología, ¿no? Esta industria tecnológica tremenda que hoy está concentrando la riqueza a niveles extraordinarios, ¿no? Entonces, estas compañías de tecnología claramente persiguen un objetivo que es específico, que bueno, nada, es claramente tener ganancias extraordinarias, no es que tienen otros objetivos, este es el máximo incentivo que tienen, y esta es la forma concreta en la que se va avanzando en los desarrollos tecnológicos, y digamos que estos desarrollos tecnológicos están al servicio de esto. Entonces, en este sentido, creo que está bueno entender que más allá de si hay o no un potencial democratizador en la tecnología, que a veces obviamente la tecnología permite un poco eso, claramente tenemos que ser conscientes de esto y entender el contexto en el que se dan estos desarrollos tecnológicos y también preguntarnos el objetivo que tienen. Digamos, no sé, por ejemplo, hoy es más evidente que la venta de nuestros datos es un activo muy deseado por muchas grandes empresas, y no es porque hay una idea quizás de atender las distintas necesidades que podemos llegar a tener como individuos a nivel más personalizado, sino porque justamente hay un lucro muy fuerte detrás de esta venta de datos nuestros, ¿no? Entonces, por lo menos mi opinión es que está bueno tenerlo en cuenta y hay que ser conscientes de que es un proceso que está subsumido a cómo se acumula capital por el sistema con el que hoy estamos resolviendo la reproducción de nuestras vidas. Nada, me parece eso como fundamental tener esa conciencia. Y una vez tenida esta conciencia, igual, dicho esto, digo, también creo que tiene como una faceta positiva, ¿no? Creo que también, como también veníamos hablando, que la tecnología nos dio algo muy interesante, que quizás fue como una externalidad, como le llama la economía, o quizás una contradicción a esa persecución, digamos, a las ganancias extraordinarias, ya que obviamente el acercamiento entre las distintas personas a lo largo del mundo, las redes sociales, la ampliación de la comunicación en general, ayudó a la Organización Internacional de Movimientos Sociales muy potentemente, ¿no? Bueno, los movimientos feministas, como ya lo mencionamos, los movimientos ambientalistas, incluso el año pasado fue muy potente lo que pasó luego del asesinato de George Floyd con Black Lives Matter. Y nada, obviamente creo que la tecnología también nos brinda, ¿no? este aporte muy interesante, y que quizás no es una cuestión de pensarlo como o es esto o es lo otro, sino que creo que está bueno tener en conciencia que son las dos cosas. Y ahí preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y para qué nos sirve. Muchas gracias, Justina, fue muy
inspirador escucharte ahorita. Pues vamos a cerrar el seminario. Antes quisiera comentarles que hay varias participaciones en YouTube que las felicitan a ambas. Por ejemplo, nos dicen gracias por esta charla que nos compete a todos para el bien común y para un mundo más equitativo y sustentable. Las felicitan. Nos dice María Fernanda Justina que se siente muy identificada con tu discurso. Y bueno, en general hay varias felicitaciones a ambas y me sumo a ellas. De verdad ha sido súper enriquecedor escucharlas. Nada más voy a lanzar una última pregunta. Este seminario se llama Diálogos para la Utopía. Si ustedes pudieran pensar en un escenario de relaciones económicas utópico, ideal, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa fotografía o ese escenario económico utópico? Luisa. Bueno, pues una de las cosas que se mide, por ejemplo, en la economía del bien común es cuánto más gana el director general de la empresa que el que menos gana. Y decía Aristóteles que esta diferencia no debería de ser mayor a 4 veces. ¿Cuántas veces creen que se da hoy en día en los bancos? 250 veces. Entonces hicimos un ejercicio aquí en México donde cada quien levanta la mano de cuánto crees que debería de ser y más o menos la gente dice 25 veces, ¿no? Entonces yo creo que un lugar utópico es donde por lo menos hay esta medición de cuánto más gana el director general que el que menos gana, para que la empresa trate de decir, bueno, necesitamos subir a los que ganan menos, ¿no? Creo que eso sería utópico. También vería utópicamente donde las empresas más grandes, en vez de estar comprando a sus competidores, los estén apoyando a que crezcan, ¿no? Que en vez de competirse a colaborar, ¿cómo te ayudo para que tú crezcas también? Y entonces todos crezcamos de una manera más sustentable, ¿no? Creo que eso sería mi lugar utópico. Muchas gracias, Luisa. Justina. Qué pregunta difícil. Obviamente como utopía, que en realidad para mí no debería ser utopía, porque yo creo que están las condiciones materiales dadas, simplemente que, bueno, por todo lo que ya he citado, no se estaría dando, es que, bueno, mínimo que toda la humanidad pueda acceder a la alimentación, a la salud, a la educación. Creo que eso como un piso mínimo de una sociedad utópica. Lamento mucho decir que sea utópico, porque realmente creo que si tuviéramos un sistema distinto al actual, esas condiciones quizás se podrían llegar a dar. Y quizás, en realidad me parece que es una cuestión más de interrogante qué sociedad queremos, ¿no? Creo que somos muchas sociedades en términos de cultura, somos muchas culturas distintas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, para mí es interesante quizás preguntarnos colectivamente qué vida queremos primero, y desafiarnos a encontrar estrategias de organización política para construir esa sociedad que anhelamos, y quizás preguntarnos entre todos, bueno, cuál es ese horizonte, cuáles son los criterios ético-políticos que pueden guiarnos hacia él. Y retomando un poco esto del conflicto capital-vida, ¿no? Obviamente resolver este conflicto no es fácil, no digo que es algo que, bueno, listo, ya está, pero en tiempos de crisis como el actual, en donde se puso en evidencia mucho, y frente a las desigualdades que nos exponen, ¿no? Los modelos económicos actuales, es una realidad que estas crisis están dadas en un contexto dado. Quizás podemos empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué cara del conflicto queremos priorizar? Y quizás está bueno reflexionar si ambas caras del conflicto pueden coexistir indefinidamente o no. Dejo eso ahí como más interrogante, porque yo más que respuestas tengo preguntas. Así que la dejo ahí. Muchas gracias. Pues yo creo que eso siempre es interesante. Las preguntas son el inicio del conocimiento. Si no nos preguntamos, no vamos a aprender ni a conocer ni a transformarnos. Entonces, sigamos preguntándonos, quedémonos con las preguntas y a lo mejor tratemos de encontrar la respuesta a esas preguntas de forma colectiva, ¿no? Que ese sería como un buen cambio. Y bueno, mientras cierro, nos están pidiendo en el chat si pueden compartir redes sociales de ustedes, donde pueden encontrar sus trabajos. Entonces, si quieren compartir en el chat sus Facebook, sus Twitter, sus Instagram, se los agradeceríamos mucho para seguirles el paso, porque creo que no los vamos a dejar en paz. Ha sido de verdad
muy enriquecedor. Quisiera cerrar un poco tratando de articular algunos puntos en común que encontré a partir de esta charla respecto a la economía del bien común y la economía feminista. Y creo que ambas parten, volvemos, de la pregunta, de cuestionarnos el punto y la situación en la que estamos ahorita, de ver las desigualdades, de ver el deterioro del medio ambiente que nos va a llevar, como dijo Luisa al principio, no a la destrucción del planeta porque ese se regenera solo, sino a la destrucción de la especie humana. Y bueno, creo que coinciden ambas perspectivas en la búsqueda de un modelo económico equitativo, de un modelo económico donde haya colaboración, y esta colaboración implica incluir al medio ambiente en un sistema más horizontal, no de nosotros humanos racionales usamos los recursos naturales en nuestro beneficio, sino en una relación más de reciprocidad con el medio ambiente, de agradecerle lo que nos da y usarlo de manera responsable, y de la misma manera reconocer ese trabajo de los cuidados que sostiene la vida diaria, que cuida a los enfermos, que cuida a los niños, que cuida a los adultos mayores, que cuida el campo, que siembra, y que es un trabajo que hemos dado por hecho y no consideramos en las valoraciones económicas. Entonces, partamos del cuestionamiento de nuestra vida cotidiana, de nuestras instituciones, de la visibilización del valor del trabajo y del valor de la naturaleza, y entender que todo tiene límites, que las personas se cansan, que la naturaleza se cansa, y que solo el trabajo colectivo, el sentarnos a encontrar puntos comunes, nos puede llevar de veras a transformar el mundo hacia donde lo queremos llevar, ¿no? Porque el mundo se transforma, es nada más como agarrar el volante y decidir juntos hacia dónde lo queremos llevar. Y bueno, a menos que quieran compartir alguna otra cosa, yo cerraría con esto. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias, Justina, de verdad ha sido enriquecedor y muy delicioso hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya puse lo de las redes sociales en el chat. Perfecto, gracias, Luisa. Gracias a todos por escuchar y gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estuvo muy interesante. ¿Me permiten? Vamos a tomar una fotografía. Si dejamos, ¿podemos dejar entrar a los participantes, Alfredo, a la cámara, o para que estemos todos juntos? Nomás que me diga nuestro... Dejar de compartir en YouTube, que con eso. Ok. Pero ¿la puedes hacer tú, Blanca? No, tiene que ser el anfitrión. Híjole, no puedo. Ya. Ya hubo por ahí una foto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Sí, Blanca, ¿querías comentar? La traductora, por favor, una felicitación por todo su trabajo. Perdón, sí. Vanessa, te agradecemos todo el apoyo que nos diste. Estamos intentando en UDG Virtual dar pasitos hacia la inclusión y tener a Vanessa con nosotros, que generosamente nos acompañó durante estas 2 horas, que es sumamente cansado. Fue realmente un regalo muy valioso. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias. Bueno, que tengan un excelente viernes y un delicioso fin de semana. Hasta pronto. Igualmente, saludos. Bye. Hasta luego.